Les saludo a todos mis hermanos que ya están conectados. Sean todos bendecidos en esta tarde o noche. Perdonen mis hermanos, pero mi hermano Juan Carlos está poniendo de su aporte. Les bendigo y bueno, es un momento grato el poderles saludar en vivo, ¿cierto? Ya que estamos todos guardados en casita, pero a través de este medio podemos saludarles y bendecirles, decirles que estamos unidos en el Espíritu. Amén. Gracias a su presencia podemos estar conectados, podemos amarnos a la distancia, podemos orar el uno por el otro. Es maravilloso ser hijo de Dios, es maravilloso tenerle en nuestras vidas. Y les saludo a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que se encuentran lejos, fuera de Santiago, a las comunas, ¿cierto?, que están representadas también. San Bernardo, la comuna de Quilicura, Cerro Navia, Pudahuel y así Temuco. Quiero enviar un saludo a la ciudad de Temuco, donde hay parte de mi familia también allí. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso y especial a mi abuela Hermidia, al tata Andrés, mi tía Rosa y así a todos nuestros familiares. Un saludo cariñoso con mucho amor para ellos, decirle que sean muy bendecidos. Y bueno, vamos a pasar a la palabra que el Señor nos tiene en esta noche de vigilia. Amén. Estamos en una noche de vigilia, estamos en un momento de oración. Amén. Intercediendo, clamando, conforme al Espíritu de Dios nos vaya guiando, ¿cierto? Dirigiendo en nuestras oraciones. Y vamos a ir de lleno a la palabra. Vamos a hablar de un altar. ¿Qué es un altar? Amén. Como sabemos, en el Antiguo Testamento la Biblia habla de los altares que levantaron los hombres de Dios. Y bueno, el altar es un lugar, es donde se celebran ciertos ritos religiosos, donde se hacían sacrificios y donde se entregaban ofrendas. Eso es un altar. Era un montículo de piedra donde se llevaban sacrificios, ¿cierto?, de acciones de gracia. Era un lugar de encuentro con Dios, de Dios para su pueblo. A través de este lugar Él se podía comunicar y se podía manifestar a ellos. Eso pasaba en los altares, en el altar. Amén. Y vamos a leer la palabra que se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Vamos a ir a la lectura de esta hermosa palabra. Y amén. Vamos a ir a la lectura de esta hermosa palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante. Dice la palabra: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él.
y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Amén. Esa es la lectura de esta palabra maravillosa, donde habla de Elías, ¿cierto? Donde desafió a estos profetas de Baal, 450 profetas, y los desafió, como decía, ¿cierto?, la palabra, a que prepararan un altar y prepararan el buey, pero sin prenderle fuego, para que el Dios de ellos prendiera ese holocausto. Y no fue así. Amén. Pero sin embargo, cuando Elías dice que reparó el altar, eso está en el versículo 20. Perdón, en el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Hoy día vamos a hablar del altar, de las cosas maravillosas que se produce en un altar. Amén. Dios es el Dios que nosotros tenemos está vivo, y Él es real, y Él es Dios por sobre dioses. Amén. Este Dios tan grande y tan poderoso está con nosotros, está contigo, está a tu favor. Amén. Entonces, pero es necesario, como hizo Elías, reparar el altar. Y lo que yo decía, ¿qué es un altar? Es un lugar, ¿cierto?, donde se hacían sacrificios, donde se entregaban ofrendas. Amén. Era un lugar de encuentro con Dios. Varios hombres en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver Noé
realizó un altar de agradecimiento, ¿cierto? Cuando salieron del arca, cuando pisaron tierra firme. Él levantó un altar de gratitud, dando gracias al Padre, porque Él estaba con ellos. Amén. También vemos a Abraham en un altar. Y Abraham mostró en ese altar su fidelidad a Dios cuando llevaba a su hijo, ¿cierto? Para ser sacrificado. Esa es la palabra. Abraham le entregó su fidelidad, le demostró su fidelidad, su confianza a Dios en un altar. Jacob celebró cuando tuvo un encuentro con un ángel y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ganó Jacob, ¿cierto? Y por causa de esa victoria celebró y levantó un altar de gratitud, celebrando la victoria. Josué, cuando salieron y entraron a la tierra prometida, cuando salieron del desierto, ¿cierto? También levantó un altar. ¿Por qué? Porque el altar era un punto de encuentro. El altar era donde Dios se podía comunicar con ellos, donde Dios se podía manifestar a ellos y ellos a Él, a nuestro Dios. Amén. Como decía, el altar es un punto de contacto. El altar es un punto de comunicación. Es un recordatorio, es un lugar de recordatorio de cosas importantes en nuestras vidas. Y eso lo vivimos. Cuando nosotros vamos a su presencia, recordamos, ¿cierto? Cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo, con nuestras vidas. Ha hecho Dios en nuestras vidas. Amén. Es un lugar donde podemos recordar y en base a eso dar gloria, dar gracias al Señor, adorar al Padre. Un altar es un lugar para llevar sus ofrendas y sacrificios por el perdón de sus pecados. Amén. En ese altar Dios se daba a conocer a su pueblo y ellos a Dios. Era un punto de comunicación, de encuentro. Amén. Aleluya. Es importante que sepamos qué es un altar. ¿Qué es un altar? En este tiempo, ese altar ya no es un montón de piedras, ya no es animales sacrificados, sino que ese altar es nuestro corazón. Amén. Ese altar es nuestra vida. Y en nuestro corazón está el lugar de encuentro que tú tienes con tu Padre. Aleluya. Él dijo: yo ya no habitaré más en estructuras humanas. Yo no me manifestaré más en sacrificios, sino que nuestra vida sería un altar para Él. Un punto de encuentro donde tú puedes hablar con Él, donde tú llevas tus acciones de gracia y celebras victoria de lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. ¿Cuántos tienen ese altar? ¿Cuántos son un altar? Aleluya. ¿Cuántos tienen un altar en su vida para Dios? Donde puedes tener la oportunidad de reconocer, de agradecerle por todas sus misericordias. Aleluya. Que son inagotables, son innumerables. Cuántas son sus maravillas en favor de sus hijos, en favor de aquellos que le aman. Aleluya. Amén. Es un lugar donde le adoras y derramas tu vida, tu alma, tu corazón delante de Él.
donde también puedes interceder por otras personas. Aleluya. Cuando tú estás en este altar, tú puedes interceder en amor, guiado por el Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios está para enseñarnos, está para guiarnos. Aleluya. Entonces, en este altar es donde tú puedes interceder por otros de la manera correcta. Aleluya. También puedes en este altar leer la palabra, escudriñar la palabra de Dios, escudriñar sus misterios, sus tesoros. Aleluya. No importa el lugar físico, ya sea el comedor, el dormitorio, no importa el lugar físico, porque ese altar somos tú y yo, somos nosotros. Aleluya. Ese altar es tu corazón. Allí Él se puede revelar a tu vida. Allí Él puede revelarse a tu espíritu a través del Espíritu de Dios. Él es nuestro mediador. Amén. Él hace eso posible. Porque el Padre, para que el Padre se manifieste en tu vida, lo primero que debes hacer es levantar un altar, como lo hizo este varón Elías. Reparó el altar. Aleluya. Reparar el altar. Qué importante es reparar el altar en nuestras vidas. Muchos cristianos hemos tenido ese altar un día, donde estábamos fervientes, donde estábamos encendidos, apasionados por estar con nuestro Padre, por tener intimidad con nuestro Padre, por tener comunión con Él. Pero hay altares que se derrumban, hay altares que quedan en ruinas, que quedan desolados. Es necesario volver a restaurar ese altar para que vuelvas a tener comunión, para que puedas conocer, para que se te sea revelado cómo es tu Padre, cuán grande es tu Padre. Dice en el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 6, más tú, dice la palabra. Mateo 6, versículo 6, dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aleluya. Amén. Y en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa es la manera. Eso es cuando nosotros estamos en el altar. Estamos en Él. Estamos en intimidad. Estamos a solas con Él. Estamos en intimidad. Y cuando tú estás en intimidad con Él, te entregas a Él, te rindes a Él por completo y te llenas de Él, te sacias de Él. Él puede revelarse a ti, Él te demuestra su gloria. Él te demuestra su gloria. Él te revela su gloria. Y tú sales embarazado de Él. Sales lleno de su presencia, de su conocimiento, de su sabiduría. Aleluya. Es por eso que más tú cuando ores, dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Aleluya. Es importante cerrar la puerta. Es importante la intimidad. Amén. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Nosotros sabemos que Él ve en lo secreto, que Él escudriña en lo secreto. Amén. Él ama, hermano. Estoy aquí para decirte que Él anhela estar contigo. Él anhela de tu intimidad. Él anhela ese altar vivo, ese altar preparado. Aleluya.
El altar es un lugar íntimo, donde quedas lleno de Él. Aleluya. Esta noche estamos en su altar. Esta noche es una vigilia, como todos los viernes lo hemos venido haciendo. Es una noche donde estamos en el altar de Dios. Amado, gracias mi Rey. Allí en el altar es revelado tu propósito, por el cual tú fuiste diseñado. Allí en el altar se te revela quién es tu Padre en verdad. Aleluya. Como yo le explicaba a una hermana, no es porque te dijeron cómo Él era. No es que lo hayas escuchado, es que se te reveló a tu espíritu. Y sabes que eres hija, y sabes que eres hijo de Dios. Pero no porque te lo dijeron, sino porque lo vives, porque lo sientes en tu espíritu, que Él es tu Padre y tú eres su hijo. Y eso es una revelación. Aleluya. Allí en el altar se produce esa revelación. Gracias a su presencia. Amén. En el altar aprendes a ser un intercesor. Porque el amor de Dios te lleva a amar al prójimo, a interceder por el prójimo, sin que nadie te enseñe. El mismo Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. Amén. En el altar de Dios aprendemos a oír su voz. Conocemos su voz. Aleluya. Mis ovejas, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Allí en el altar de Dios se desarrolla tu oído y puedes conocer su dulce voz. Aleluya, cuando Él te habla, cuando Él te dirige, cuando Él te enseña, cuando Él te corrige. Allí en el altar ves su gloria. Amén. Puedes ver su gloria, hermano. Amén. Allí en el altar es donde eres equipado. Es donde eres entrenado para cumplir el propósito del Padre. Aleluya. Allí en el altar eres capacitado, eres habilitado, eres entrenado, equipado para cumplir el propósito del Padre. Él te da todo lo que tú necesitas. Él te reviste, Él te viste. En el altar el diseño de tu vida, como decía, es revelado. Amén. Y el Padre te dice lo que nadie te puede decir. El Padre te habla lo que ni siquiera está escrito en la palabra. Porque fluyen sus palabras, fluye su comunicación, fluyen sus pensamientos. Él te hace conocer sus pensamientos allí en el altar. Aleluya. Y cuando eso pasa, cuando tú estás en ese altar dispuesto, en comunión con Él, en ese punto de encuentro con Él, tú te atreves a hacer lo que otros no hicieron. Te atreves a creer en lo que otros no han creído. Aleluya. Te atreves a caminar por donde otros no han caminado. Es un lugar donde tu fe se fortalece, donde tu fe se alimenta. Aleluya. Y te atreves a hacer lo que otros no quieren hacer. Aleluya. Tienes valor, tienes fuerza para hacer lo que otros no han querido hacer, para caminar caminos que otros no han caminado. Es allí donde Él te levanta como un instrumento para cumplir su obra. Es allí en el altar. Es allí en el altar donde Él te levanta como un instrumento afinado para su obra, para su reino. Amén. Aleluya.
Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Estamos aquí para hacer su obra, para hacer su voluntad y no la nuestra. Y este lugar no está dirigido por un líder, no está dirigido por un pastor, no está dirigido por un ministro. Ellos tienen un don para edificarnos, pero en el altar donde estás tú y Él, tú y el Padre, está dirigido solamente por el Espíritu. A través del Espíritu de Dios, Él nos guía, Él nos ayuda a orar. Eres tú y Él, no hay otra manera. Aleluya, gracias Padre. Entonces, todo lo que vives y todo lo que conoces y todo lo que desarrollas en el altar, lo voy a volver a repetir, todo lo que vives y todo lo que conoces y desarrollas en el altar no está escrito en un libro, no está escrito en un guión. Allí de manera personal puedes encontrar todo lo que el Padre tiene para ti. Aleluya. Allí, en forma personal, puedes recibir todo lo que el Padre tiene para ti. En este lugar tú aprendes a depender absolutamente de Él, a escuchar su voz y caminar en el camino que Él te trazó. Amén. Santo eres Dios. Santo eres Padre mío. El estar en ese altar, el estar en el altar de Dios, te cambia la vida. Aleluya. Hay que hacer un altar. Hay que reparar un altar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Hacer un altar o tienes que reparar un altar que había, pero que hoy ya no se está usando? ¿Sabes cuál es la importancia de este altar? Es permanecer en el altar. Aleluya. Es permanecer en este lugar de intimidad con el Padre. Esa es la clave, hermano. Es permanecer en el altar. Aleluya. Como hablaba en Primera de Reyes, entonces Elías dijo a la gente, acérquense. Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. En ruinas quiere decir en escombros, derribado. Amén. Pero dice que Elías lo reparó, lo remendó, lo curó. Tú conoces tu relación con Dios. Tú sabes si hay un altar. Tú sabes si ese altar está en ruinas o si hay que repararlo. Y si no tienes un altar, yo te invito a que levantes un altar. Y ese altar se levanta en tu vida, se levanta en tu corazón. Aleluya. Vamos a leer el libro de Ageos. Libro de Ageos capítulo 1. Y le vamos a dar lectura a esta hermosa palabra. Ageos capítulo 1. Versículo 1. Gracias, amado mío. Ageos capítulo 1, del versículo 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo:
Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a sus propias casas. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Este pueblo había salido de la esclavitud, y salieron y se pusieron a edificar sus propias casas y a ponerlas hermosas, y se empezaron a preocupar de su sembrado, ¿cierto? Como decía la palabra, pero se olvidaron de reedificar la casa, el altar, de reedificar el altar a Dios, de dar gracia, de hacer una ofrenda de gratitud, de hacer una ofrenda, de estar en el altar y tener un momento de reconocimiento. Entonces, eso habla esta palabra. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor, dice Jehová. Amén. Es necesario que reedifiquemos este altar, que Él sea el primero en nuestras vidas, que este altar en nuestra vida sea lo más importante. Porque si este altar no está en el centro de nuestra vida, quiere decir que hay otros altares. Quiere decir que hay otros altares. Debe haber un solo altar en nuestras vidas. Y ese es un altar para Él y de Él. Amén. El altar te acerca al Padre. ¿Cuántos quieren ser acercados hacia el Padre? Yo quiero estar cerca de mi Padre. Aleluya. El altar te acerca al Padre. Es necesario levantar un altar que es en nuestras vidas. Pero no hay fuego en el altar si no hay una ofrenda. Amén. Es necesario la ofrenda en el altar. Es necesario la ofrenda en el altar. Sin una ofrenda en el altar, está incompleto. El altar es para traer ofrendas, sacrificios. Para eso es un altar. Aleluya. Sin la ofrenda, el altar está incompleto. Amén. La ofrenda por el pecado tipifica a Jesucristo como el Cordero. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio perfecto para tener un acceso con nuestro Padre. Aleluya. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Amén.
Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, del versículo 1, el 1 y el 2. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, aleluya, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito eres, Padre Santo. ¿Qué quiere decir esto? El altar no estaba solamente en el Antiguo Testamento. Hoy Dios nos está demandando a través de la palabra que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivos en el altar. Amén. El Padre sigue demandando un sacrificio en el altar. Y no es para ganar la remisión de nuestros pecados, porque Jesús ya lo hizo. Y su sangre en la cruz es suficiente. Amén. Nosotros somos sacrificios vivos en gratitud a todo lo que Él ha hecho, lo que hizo en la cruz del Calvario y lo que sigue haciendo en favor de nuestras vidas. Amén. Eso somos. Tú y yo somos un sacrificio. Somos un sacrificio en este altar, donde debemos presentar ofrendas. No podemos ir al altar sin un sacrificio. El altar era para los sacrificios. Aleluya. El sacrificio, ¿cierto?, de los corderos, de todo lo que se hacía, y el aroma grato que subía delante del Padre, hacía aceptable esta ofrenda. El olor de este holocausto llegaba a la presencia del Padre y era grato. Y como respuesta venía el fuego que consumía el holocausto, ¿cierto? Entonces, el fuego representa la presencia de Dios, y la aprobación de ese sacrificio. Amén. ¿Qué es ser un sacrificio vivo para el Padre, para Dios? ¿Qué es ser un sacrificio vivo? Y este sacrificio es que tú te entregues todo tu ser, entregues toda tu alma, entregues todo tu cuerpo ante este altar. Que nos entreguemos voluntariamente. Amén. Voluntariamente. Y que vivas muriendo a ti mismo. Que vivas muriendo a tu voluntad. Que vivas renunciando a todo lo que a ti te agrada, pero a Él no. Aleluya. Eso es un sacrificio vivo. De esa manera tú tienes que llegar al altar, renunciando a todo lo que a ti te agrada, pero a Él no. Renunciando a tu voluntad, y esto se hace en forma voluntaria. Aleluya, amén. Que nos entreguemos a su voluntad, para que podamos decir: Padre, haz tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Como se hace en el cielo, sea también en la tierra, Padre mío. Amén.
El Padre demanda que tu vida completa sea una ofrenda con un olor grato, con un perfume agradable delante de la presencia de Dios. Él demanda de ti que tú seas una ofrenda con un olor grato. Aleluya. Por eso yo decía en esta palabra, tú quieres tener un encuentro con tu Padre, tú quieres tener un encuentro. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para tener un encuentro con nuestro Padre, con nuestro Hacedor. El ser un sacrificio vivo es vivir muriendo a lo que tú quieres, a lo que tú en tu mente está, a lo que tú deseas. Es vivir muriendo. Amén. A lo que te importa, a tus pensamientos. Es vivir muriendo y haciendo lo que Él quiere. Y haciendo lo que Él espera de nosotros. Recuerdo una vez conversaba con una hermana y me decía, estuve leyendo la palabra donde Jesús estaba en el Getsemaní y me impresionaba cómo Jesucristo renunció a su voluntad para siempre hacer la voluntad del Padre, aún en ese momento tan crítico, tan fuerte, tan doloroso, ¿cierto? Jesucristo vivió haciendo la voluntad del Padre, vivió negándose a su propia voluntad. Y yo le podía responder muy de dentro de mi alma, muy de adentro de mi corazón. ¿Sabes qué? Jesucristo habrá estado horas en ese lugar, pero yo desde que conozco al Espíritu Santo, que ya van a ser 5 años que lo he podido conocer, desde hace 5 años que he vivido una vida negándome a vivir mi propia voluntad. Jesucristo pasó ahí horas, minutos, pero nosotros tenemos que vivir una vida renunciando a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a lo que a mí me parece. Aleluya. Eso es un negar. Eso es entregarte. Eso es ser un sacrificio vivo. Aleluya. Para poder dar un olor grato delante de mi Padre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Es vivir muriendo a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Es bueno que examinemos nuestras vidas. Aleluya. Amén. Dice Mateo 16, 24. Mateo 16, versículo 24, dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, aleluya. ¿Cuántos quieren venir hoy? Y Él hace la pregunta, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si hay alguno, esta noche, si hay alguno que quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Niéguese a su voluntad. Tome su cruz y siga. Esas son palabras de Jesús. Y Jesús se las dijo a sus discípulos. No se las dijo a la multitud. Aleluya. Se las dijo a aquellos que estaban con Él, aquellos que convivían con Él, aquellos que pasaban horas con Él, tiempo con Él. Hoy día Dios le dice a su pueblo, hoy día Dios le habla a su iglesia. Aleluya. Si quieres venir en pos de Él,
Niégate a ti mismo, niégate a tu voluntad, niégate a lo que tú quieres, niégate a tu manera de vivir, de tus pensamientos, niégate a tus actitudes. Toma su cruz cada día y sígale. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a levantar ese altar y ser un sacrificio vivo en ese altar? Aleluya. Es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, porque en ese lugar ocurren cosas maravillosas, cosas que no están escritas aquí. Aleluya. No están enseñadas aquí. Es una comunicación directa entre Dios y tú. Es una comunicación directa entre tu Padre y tú. Son palabras que te llenan, que te envuelven, que te cambian la vida. Amado, gracias. Gracias, Padre. Dice su palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice: la voluntad del Padre es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Padre, que seamos santificados. Y santificado quiere decir apartados para Él. Esa es la voluntad del Padre, que seamos santificados para el servicio de Dios, apartados para Él. Aleluya. La palabra anterior que yo podía predicar hablaba de una vida en el Espíritu, una vida en Él, una vida totalmente en el Espíritu. Debemos levantar un altar, pero cuando lo levantes tienes que permanecer en ese altar. Tienes que permanecer, tienes que ser constante en ese altar. Aleluya, gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Esta ha sido la palabra que nuestro Padre nos tenía en esta noche maravillosa. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas para ayudarnos, para enseñarnos todas las cosas. Amén. Él es todo lo que necesitamos para poder funcionar en el reino de Dios, para poder tener comunión con el Padre. Aleluya. Porque somos sus hijos. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos ser dirigidos por Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por esta hermosa palabra que ha calado mi vida, has hablado a mi vida y me has pedido que la transmita, me has pedido que la comparta, que la entregue al pueblo, a la iglesia de Dios. Ayúdanos, amado mío, el levantar el altar, el armar, el traer las piedras, el traer los utensilios. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo, amado mío. Ayúdanos a esforzarnos para levantar este altar. Es un esfuerzo, es una disciplina, es una constancia. El reparar un altar que a lo mejor está en ruinas. Ayúdanos, fortalécenos, danos de tu fuerza para reedificar el altar en nuestras vidas. Ese lugar que está en nuestro corazón, donde hay un punto, donde está la comunicación entre el cielo y la tierra, amado.
Amado mío, y si hubiera otro altar que no es el tuyo, en esta noche lo derribamos en el nombre del Señor. Sacamos todo altar que nos desenfoca, que nos saca de tu propósito, que nos aleja de la intimidad contigo, de nuestra relación contigo. Amado mío, cualquiera sea el nombre de esos altares en nuestras vidas, los sacamos ahora en el nombre de Jesús. Solamente un altar debe estar en nuestras vidas, solamente un altar debe estar en nuestro corazón, y ese eres tú, un altar para ti, amado mío. Señor, nosotros somos la ofrenda, amado. Somos la ofrenda, somos el sacrificio vivo y agradable delante de ti. Ayúdanos para ser obedientes, para ser humildes y tener la capacidad de reconocer nuestros errores, de reconocer que te fallamos. Señor, gracias, amado. Gracias por esta palabra. Yo bendigo a todos los que están oyendo y van a oír y recibir de esta palabra. Señor, que no seamos oidores, sino que también hacedores, obedientes, para levantar un altar. Aleluya. Gracias. Anhelo de ti, amado. Anhelamos de ti, mi Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así finalizamos esta hermosa palabra y darles un saludo a cada uno de ustedes. Y seguimos en esta noche de oración, una noche de intimidad con nuestro Padre. Sean bendecidos. Adiós.